Bienvenidos todos. Es para mí una alegría inmensa la cantidad de compañeros que hoy han llegado a esta cita histórica, donde celebramos los 75 años de la Revolución Nacionalista. Y justamente en este hermoso pedazo de tierra donde los nacionalistas de Mayagüez decidieron que aquí va a ser su campamento, su centro de operaciones, su cuartel general. Antes de seguir, quiero agradecer a la familia Cruzado Rodríguez, a don Pepe Cruzado, que es el hijo de don Pepito Cruzado, que fue uno de los combatientes del 50, que sufrió cárcel y toda la vida persecución por su ejecutoria. Se le agradece a ellos que mantengan tan y tan hermoso esto y con el compromiso que tienen de seguir luchando por independencia de Puerto Rico. Yo en esta mañana, a diferencia de otras ocasiones, no voy a hablarle nada de historia, porque yo tengo a dos queridos y exquisitos compañeros, como el compañero Ángel García Troche. Saludos. Y al compañero Roberto Cardona Viña. Ángel va a dar el mensaje principal y Roberto va a hablar específicamente de la figura inmensa que es Griselio Torresola. Por aquí el compañero Gerson Bochán me pedía como encomienda que en el futuro se haga un trabajo y también se haga la dedicatoria de este acto al acto heroico de sacrificio de Elías Bochán, donde se ajustició a un carnicero, a un verdugo, a un asesino, a una bestia infame que fue el asesino de César Augusto Sandino. En Puerto Rico no pasó. Así que comencemos como acto oficial cantando el himno nacional, la borinqueña revolucionaria. Y el borinqueño, dado la señal, despierta ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad. Nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya. Nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! ¿Cómo se llama? Esto el día Hernández. Esa voz privilegiada, ese vozarrón, como le dice Toti Figueroa, es del querido hermano Héctor Díaz Hernández, utuadeño pero residente en Yauco. Añasco, sí, pero es utuadeño. Yo quisiera, antes de continuar, destacar la presencia del compañero Carlos Ulises Pavón, que es el encargado de CONAVO, Convergencia Nacional Patriótica, y moderador del programa Voces de la Soberanía.
y también nos acompaña mi hermano Juan Carlos Martínez Cruzado, que es el encargado de difusión y propaganda de Diálogo Soberanista. También nos acompaña el compañero Gerald Segarra del movimiento Victoria Ciudadana. Y mi hermano Orlando Ruiz Pesante, presidente del Comité de Mayagüez del Partido Independentista Puertorriqueño. Y también tenemos el honor y el placer también de llamarlo hermano al compañero José Castillo, secretario general del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Ahora le voy a dejar este turno al querido hermano licenciado Roberto Cardona Ubiña, historiador del nacionalismo puertorriqueño y una persona que yo quiero y admiro grandemente. Claro, gracias, gracias. Buenos días. Pero, esto tiene un... Muy bien. Buenos días. Cuando se dirigía a la nación puertorriqueña, don Pedro Albizu Campos invocaba a los manes de la patria, no por una razón filosófica religiosa, porque don Pedro era un hombre cristiano. Don Pedro invocaba a los manes porque reconocía la necesidad de generaciones ayunas de conocimiento patriótico que no supieron apreciar en su momento la gran oportunidad que la historia les concedía de luchar por la liberación, por el reconocimiento de la soberanía y la libertad de la última colonia de la humanidad, de la colonia más valiosa para los Estados Unidos, no solo en el Caribe, en el mundo, la joya de la corona del imperialismo estadounidense. Entonces don Pedro invocaba la grandeza suprema del doctor Betances, de Hostos, el pensador de América, de José de Diego, quien le dio una dimensión práctica, política y poética a la lucha por la liberación de la patria puertorriqueña, y de tantos otros héroes reconocidos por toda la humanidad. Porque todo el que lucha por la libertad hace un aporte a la grandeza suprema de la dignidad del ser humano. Y aquí procede, como un deber de conciencia y de moral, invocar los manes de los héroes, cuyos nombres están en estas tarjas. Los compañeros nuestros de Mayagüez, que sacaron la cara con valor, con sacrificio, con integridad y con moral alta, y nos dejaron un legado luminoso a la generación que nos corresponde a nosotros pertenecer, y a los que nos corresponde en este momento histórico de la nación puertorriqueña, luchar por los mismos ideales que estos compañeros. Algunos derramaron su sangre, otros dieron sus vidas, todos perdieron sus propiedades, todos perdieron su libertad. Y de entre todos, evoco los manes de dos personas, de dos héroes de la patria, no porque sean superiores a los que dieron vida, hacienda y libertad como ellos, sino porque
El olvido es el signo de la ingratitud. Y no quiero que a ninguno de nosotros se nos señale como patriotas ingratos, no merecedores de una herencia sublime. Me refiero al compañero Gilberanio Ramos Cancel, comandante del segundo ejército más nutrido de la Revolución Nacionalista de 1950. El ejército más nutrido fue el de Jayuya, y no de Jayuya, el del barrio Coabey. Una porción importante de la población de Coabey respondió al llamado de la patria y de la revolución en el año de 1950. Pero le correspondió a Gilberanio ser el comandante de los valientes, de nuestros padres en la lucha en Mayagüez. Y invoco los manes de los padres, los hermanos, las hermanas y los familiares del héroe nacionalista Griselio Torresola Roura. Que si bien los hechos gloriosos de 1950 se puntualizan geográficamente en unos pueblos específicos de esta nación y principalmente en el pueblo de Jayuya, que es un altar de la patria, Griselio, cumpliendo una orden estricta y sacrificial, una orden martirial del doctor don Pedro Albizu Campos, maestro inmortal de la nación puertorriqueña, llevó esa lucha a la capital del imperio que sojuzga a la nación puertorriqueña. Y haciendo unos actos de valor y de pericia y de destreza guerrillera extraordinaria, le infligió al corazón del imperio un golpe terrible del cual sostengo el imperio yanqui nunca se ha podido recuperar, porque fue algo más fuerte y más significativo que cualquier agresión en contra del imperio que agrede a todo el mundo. Yo, con el permiso de ustedes y contando con su benevolencia, su paciencia y su atención, les quiero leer una reseña de lo que pasó el día 1 de noviembre de 1950 en el Distrito de Columbia de los Estados Unidos. Dice así: Griselio Torresola Roura, escrito dedicado a Griselio, que en paz descanse, y a Rebeca Torresola Otero, dignos hijos de un heroico padre. Un día como ayer, 1 de noviembre de 2025, se cumplieron 75 años de la caída en combate de Griselio Torresola Roura en los alrededores de la Casa Blair, entonces residencia del vicepresidente de Estados Unidos, que por motivo de reparaciones que se practicaban en la Casa Blanca, se había convertido en el hogar provisional del presidente Harry S. Truman, aquel buen hombre que ordenó los bombardeos atómicos sobre las poblaciones civiles inermes de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, cuando el imperio nipón se encontraba en sus estertores, humillado económica y militarmente. Truman, además, había obtenido que el Congreso aprobara la infame Ley 600,
cuyo propósito era que su principal colonia del Caribe pudiera optar disque democráticamente por la esclavitud política, a pesar de la prohibición expresa de la Carta de las Naciones Unidas y de los reparos de amplios sectores ilustrados de la humanidad, adversarios de la subjugación imperial de los pueblos ayunos del reconocimiento de su soberanía. Puerto Rico entonces se convirtió en la arena en la que contendían dos tendencias antagónicas: el colaboracionismo traidor con el imperio y la defensa de nuestros fueros nacionales. Desde el 27 de octubre hasta el 10 de noviembre de 1950, en Santurce, Peñuelas, Ponce, San Juan, Río Piedras, Utuado, Mayagüez, Naranjito, Jayuya, Nueva York y la capital yanqui, el bando insurrecto desplegó valor, entereza, abnegación, sangre y sacrificio. Empero, a la larga, la asimetría de los volúmenes de fuego y su contubernio con la milicia invasora allanó la victoria colonial sobre el movimiento patriota, que se vio precisado a deponer las armas, pero que nunca capituló y ha continuado su lucha con menor o mayor intensidad hasta el presente, utilizando todos los medios a su alcance: abstención o participación electoral, protestas, marchas, boicots, defensa ambiental y cultural, conspiración, clandestinaje, lucha armada, educación patriótica, agitación política, sindicalismo, instrucción histórica y científica, música, deporte, poesía. Griselio, quien en el 1950 contaba 25 años de edad y esperaba el nacimiento de su segundo hijo, había sido designado por don Pedro Albizu Campos comandante de las fuerzas nacionalistas insurrectas en los Estados Unidos, y concibió la idea ingente de, con un solo golpe guerrillero, a costa de su vida y la de su bravo compañero Oscar Collazo, elevar a la conciencia mundial la terrible situación colonial borinqueña y delatar la truculencia del imperio yanqui y sus adláteres coloniales. Así las cosas, a la 1:15 de la tarde del 1 de noviembre de 1950, el comando heroico compuesto por el jayuyano Torresola y por Oscar Collazo de Florida, Puerto Rico, hizo lo que al planeta le parecía imposible: atacar la entonces residencia del presidente de Estados Unidos y llegar a pasos de ajusticiar al carnicero de Hiroshima y Nagasaki, al verdugo de la soberanía de Borinquen. En la batalla, Griselio, entre la más opresiva tensión y bajo fuego enemigo, acertó 4 de sus disparos. Eliminó a un guardia e hirió a 3. Un caso único en los anales de la lucha armada, utilizando armas cortas contra blancos también armados y en movimiento. De hecho, dejó fuera de combate a uno de sus contendientes, atinando un tiro a 40 pies a la rodilla de su adversario. Si el agente Leslie Coffelt, quien eventualmente falleció a causa de las heridas que le infligió Griselio, no lo ultima a traición en el momento en que Torresola recargaba su pistola, la historia patria sería muy diferente.
pues el egregio guerrillero urbano se hallaba a pasos de la entrada de la Casa Blair. Valga reconocer y encomiar la conducta valerosa a toda prueba de Oscar Collazo López, quien, herido en más de 8 ocasiones, siguió disparando hasta que se le acabó el parque al final del encuentro, aún después que Griselio fuera neutralizado por el disparo que recibió en la región occipital de la cabeza. La historia no conmemora una sola palabra pronunciada por Griselio Torresola Roura durante su paso por el siglo. Pero el mundo jamás olvidará la elocuencia patriótica de su ejecutoria bélica aquel 1 de noviembre. El 19 de julio de 2025, hace unos pocos meses, se cumplió su centenario y el planeta admirado y su nación agradecida han enarbolado bien en alto su nombre insigne que condecoró su valor. Gracias. Ahora solicito respetuoso una pausa para la poesía. Griselio, guerrillero, nombre para la historia. Concentraste en tu pecho toda la dignidad. Combatiente inspirado, que en la convocatoria sereno transitaste a la inmortalidad. Soldado de la patria, quedaste en la memoria y en todas las trincheras de fuego y libertad. Tu pulso en el combate y tu valor son tu gloria. Escalaste una cumbre para la humanidad. Callado, sin alardes, con Oscar a tu lado, conmoviste el espíritu del orbe que, admirado, acreditó en tu gesta la esencia del honor. Iluminas los pueblos con tu sublime ejemplo. Tu sangre derramada es el altar del templo que en el trance supremo iluminó tu amor. Gracias. Cuando hacía referencia a los compañeros que representan las diferentes organizaciones patrióticas, eso demuestra el gran trabajo que hicieron los nacionalistas, que hoy, 75 años de su gesta heroica, nos une en un solo reclamo, que es la independencia. Yo quisiera poder leer, antes de pasar con mi querido hermano Ángel García Troche, leer los nombres de cada uno de ellos, porque esta actividad justamente se le dedica a estos 36 valientes seres humanos desprendidos, que ese día se la jugaron y luego sufrieron cárcel y algunos destierros. Y que yo tuve la oportunidad por lo menos de conocer a 4 de ellos. Quisiera que cuando nombre y llame a cada uno de ellos, por lo menos digamos presente. Rafael Cancel Rodríguez. José Cruzado Ortiz. Daniel Feliciano Seda. William López Corbel. Roque Peña Ramírez. Amado Peña Ramírez. Felipe Peña Ramírez. Carlos Feliciano Vázquez. Eleuterio Lugo Santiago. José Antonio Vélez Lugo. Rafael Méndez Negrón.
Manuel Toro Rivera, Enrique Toro Rivera, Justo Toro González, Ramón Muñiz Rosado, Pedro Lozada Soler, Benicio Colón Leiro, Irving Flores Rodríguez, Aníbal Torres Arroyo, Juan Ramón Martínez Quintana, Domingo Lugo Ruiz, Bienvenido Ramírez Wiscovich, José Ángel Vallet Pérez, Benigno Santiago Morales, Ezequiel Lugo Morales, Ezequiel Lugo Morales, Juan Gregorio Cuevas, Luis Cuevas Caraballo, Miguel Ruiz Alicea, Pedro Martínez Taforó, Eladio Sotomayor Cancel, Reinaldo Trilla Martínez, Juan Rodríguez Cruz, José Nieves Román, Darío Berríos Cruz, Adam Montalvo Ramírez y Gil Veranio Ramos Cancel. Ahora dejo la palabra a mi querido maestro, compañero de lucha, Ángel García Troche. Y le digo maestro porque me ha enseñado mucho. He aprendido mucho con Angie, como le decimos cariñosamente. Mucho. Y me enseñó, de las primeras cosas que me enseñó fue admirarlo. Y Ángel me decía que el mayor halago es la admiración. Y desde que me dijo eso, que mucho yo he aprendido de este ser que quiero tanto. Ángel. En realidad, a mí no me gustan los artilugios como es un micrófono. Yo en este momento envidio a Héctor porque me gustaría tener la voz de ese Pavarotti criollo para dirigirme a ustedes. En cuanto al compañero que me precedió, fue, como dice el poeta, bueno, breve y sustancioso. La exposición, yo trataré de no alargar la lucha contra el helio y el sol. Decía una frase hindúa de que cuando hables, trata de mejorar con tus palabras el silencio. Yo, sin pretensiones, quiero hablar un rato del nacionalismo, pero no solamente del nacionalismo. No hay calendario en la vida y no hay dígitos para contar las acciones personales y colectivas e impactantes de los compañeros nacionalistas. Yo, a nivel de privilegio personal, no creo en los halagos. Creo que verdaderamente no pensemos que estos compañeros tienen una sombra luctuosa. No, las acciones del nacionalismo es didáctica. Nosotros tenemos que aprender de ello. Desde el año 30 tenemos que comenzar a entender que don Pedro Albizu Campos, aquel 11 de mayo del 1930, en el Ateneo de Puerto Rico, mediante voto personal y privado, directo, llegó a ser el presidente electo del Partido Nacionalista. Rehuía y abandonó el unionismo porque el unionismo había abandonado la promesa de la independencia de Puerto Rico. En aquella noche, en el discurso de cierre de la actividad, él dijo algo que todavía está vigente. Estamos en guerra
pero los puertorriqueños no se defienden. Si nos ponemos a pensar, aparte del nacionalismo y de las grandes tragedias que se han vivido en movimientos posteriores en la lucha por la persecución de la soberanía y la libertad de Puerto Rico, verdaderamente no hay paz ni armisticio con los norteamericanos. No puede haberla. Esa misma noche, en ese ritual albisuista, él le pidió a los convocados que se levantaran y levantaran la mano, el brazo, y le pidió que juraran entregar su hacienda, su libertad y hasta su vida por la persecución precisamente del independentismo. Cada uno de estos compañeros que se enumeraron brevemente entre aquellos que fueron y seguirán siendo nacionalistas, fueron una figura que, si ustedes recuerdan haber conocido a alguno de ellos, como por ejemplo en el caso particular mío a Ezequiel Lugo Morales, tenían el don de la honradez, la brillantez y de las virtudes, y uno sabía que uno estaba en presencia de seres que se excluyen en la sociedad en términos colectivos, seres superiores. Eso fue en el año 30. En el 34 ya comenzaba la persecución del nacionalismo. Sin embargo, siendo Albizu una figura connotada, los Cañeros en el 1934 le dan la espalda al sindicato que la representaba, que era precisamente, estaban vendidos a las fuerzas empresariales de la caña, y le pidieron que lo asesorara y lo representara. Hay un escrito de Corregel sobre el particular e indicó que ese fue el momento en que el nacionalismo dejó de ser una fuerza política y se convirtió en una fuerza revolucionaria. En otras palabras, no era en términos economicistas que se dio esa unión, sino que precisamente era el inicio de un apego del pueblo proletario al líder que reconocían por su decencia, sanidad y entrega. Eso precisamente fue el germen del genocidio que comenzó contra el Partido Nacionalista. Esa huelga fue de enero a mayo del 34. En octubre, prácticamente 5 meses después, fue la primera masacre, la de Río Piedra. Y ahí se reconoció por el independentismo revolucionario que ya no había conversaciones, que los Ricks, Wirsching y los acólitos puertorriqueños querían sangre contra el nacionalismo, al extremo de que ya posteriormente, luego de la matanza de los compañeros en Río Piedra, el nacionalismo recoge el guante y en el 36 cogen y ejecutan a Ricks, que ciertamente fue uno de los cómplices del asesinato de Sandino. Eso fue en el 34, en octubre. Prácticamente, eso fue en el 36, perdón. Prácticamente menos de un año después, prácticamente en varios meses, los
los norteamericanos le acusan al nacionalismo, al BISU y sus asambleas directivas, la Junta Nacional, por sedición colectiva. Y en el primer juicio, que eran 12 puertorriqueños, salieron exonerados. Amañado el segundo juicio, los americanos, o como decía nuestro hermano Pepe, nunca hable de los americanos, los yanquis, reclutaron a 10 norteamericanos como jurados y a 2 apátridas puertorriqueños que entonces culpabilizaron al BISU y la Junta Nacional. Luego hubo unos intentos, y así fue, de persecución a las próximas juntas nacionales. Ya en el 47 vuelve al BISU de Estados Unidos, de las prisiones y de los hospitales, porque según se menciona en aquella época, se había contaminado con tuberculosis Pedro Albizu Campos. Y alargaron el que él llegara a Puerto Rico, pero llega en el 47. Y su discurso inicial fue una frase: nunca ha estado ausente. 3 años después, se tuvo que precipitar precisamente lo que el compañero previamente indicó. Se tuvo que precipitar la revolución. Esa revolución, obviamente, no había más que la entereza, la valentía y el deseo de unos compañeros mártires para llevar un mensaje que yo entiendo que fue un mensaje didáctico a nosotros, a los que le siguieron a ellos en su entrega. Continuó el genocidio, y ese genocidio del 50, junto con la complicidad del gobierno y las leyes que existieron, que fueron copias de las leyes Smith de Estados Unidos, donde perseguían a los independentistas, la famosa ley Mordaza, crearon esas condiciones donde se continuó con el genocidio de los yanquis y de los puertorriqueños, liderados en aquella época por Luis Muñoz Marín y sus populares, llegando a bombardear a civiles en muchos pueblos de la isla que se había alzado la fuerza nacionalista, y llegaron a haber nuevas masacres como la de Utuado. Luego del 50, pues, hubo lo que sucedió en el 54. Una valentía de unos héroes que todavía uno se queda, aun cuando nosotros creemos y sabemos que es la única manera de enfrentarse a los yanquis. La heroicidad de esos compañeros todavía es paradigmática. Yo, como les dije, yo no quiero conmemorar luctuosamente el nacionalismo. El nacionalismo prácticamente se extinguió por la persecución, el exilio obligatorio de muchos compañeros, la demencia de otros. Si alguna vez quieren estudiar un poco, lean lo de la familia Díaz de Arecibo, donde a la madre, al padre y a los hijos, que todos eran nacionalistas, incluyendo
a un incapacitado en cama, los metieron presos. Pero esa sinopsis que yo he tratado de dar, de que, como le dije, no hay manera de uno poder en unos momentos aprovechar para dar un número de cosas que siguieron sucediendo. La realidad es que no me siento cómodo si yo no presento ante ustedes quién es nuestro enemigo, quién ha sido siempre el enemigo del mundo, y son los norteamericanos. Lo primero, que son unos delincuentes del ambiente. Poco a poco nos han contaminado a unos niveles que los países pobres principalmente están sufriendo del productor más grande de carbono, que está dañando precisamente eso que discutimos y que se habla y que en Puerto Rico le han hecho caso omiso los representantes que increíblemente son legisladores, pero cada 4 años salen como si se hubieran pegado en la loto y le han dado la espalda al comité que se organizó en Puerto Rico para defender eso. Ese enemigo mundial, no solo de los puertorriqueños, es el que tiene 700 bases en más de 130 países, algunos colonias, no solo de Puerto Rico, de Estados Unidos como es Puerto Rico, sino otras que ellos compran a base del dinero en más de 130 países del mundo. Ese enemigo nuestro, que no vamos a hablar de lo que hicieron, la poca vergüenza que hicieron en la guerra hispanoamericana de Cuba contra España, donde se cogen y penetran y después se dice que explotó un barco, que se entiende que fueron ellos mismos para tener la capacidad para entrar a Cuba, convertirla en una semicolonia y quedarse con un pedazo que todavía tienen como si fueran dueños en Guantánamo. Los norteamericanos, para buscar algo más reciente, en el año 60-61 fueron aliados del rey, esas figuras que todavía existen increíblemente, y algunos son parientes de enfermos sexuales. Se alió con Leopoldo de Bélgica para defender la soberanía de Bélgica sobre el Congo, que le llamaban Congo belga en aquella época. Y como era necesario matar el líder, que luego fue una sombra perpetua en la liberación total de África, recuerden muchos de ustedes a Patricio Lumumba. La CIA se coaligó con los belgas, no solo lo mataron, sino que querían que no hubiera una tumba, porque era un hombre de avanzada, un hombre que pensaba precisamente en la humanidad del colectivo que era su pueblo. Y llegaron a lo atroz. Cogieron ese cadáver, lo metieron en un envase de ácido sulfúrico y lo desintegraron. Solamente quedó de Patricio Lumumba una muela que apareció en manos de uno de los secuaces que lo mató. En el siglo XXI se supo de eso porque el hombre no solo confesó, sino que se estaba muriendo. Y la familia y el pueblo congoleño, ya república, aunque ustedes no lo crean, le hicieron un entierro a los despojos de Patricio Lumumba y lo enterraron. Esa es la CIA del enemigo nuestro. Esas son la gente que son capaces de lo indescifrable para mantenerse en el poder mundial a base de los Blackwater, la Boeing, la Halliburton, que ya sea
en Afganistán o previamente lo que comenzaron con Vietnam, que ahora tienen negocios con los vietnamitas, pero esta gente mataron miles de vietnamitas. Luego fue Irak, Afganistán, Libia. En Irak se entiende que mataron 1 millón de iraquíes. Rompieron la estructura. De hecho, Irak era dentro del conglomerado de países árabes el más adelantado en términos de la libertad que tenían las mujeres, etc. Y a pesar de eso, destruyeron toda esa infraestructura, digamos, democrática, que es lo que aspiran los americanos cada vez que llegan a un sitio, establecer la democracia. No ha habido una acción que uno pueda reconocer a Estados Unidos que no sea ese poder económico que lo lleva a ser el productor más grande de armas en el mundo y el más que las mercadea. Por eso es necesario las guerras, porque ellos venden las armas, porque ellos las recogen. Luego, en tributo, como le están haciendo a Ucrania, que ahora les va a cobrar con tierra jara. Qué raro que los Estados Unidos hagan eso. Definitivamente, seguir hablando de las grandes y malignas acciones de los norteamericanos es una cosa increíble. Vamos a venir a nosotros ahora. ¿Cómo nos tienen a nosotros? Nosotros tenemos 1.200.000 puertorriqueños que viven del mantengo. Tenemos prácticamente, han vuelto a hacer algo que nosotros tenemos que tirarnos a la calle a denunciarlo. En la tesis del MPI, recuerdo que hablaban de que los yanquis tenían 13% de las tierras de Puerto Rico dedicadas a armamento y a base. Han vuelto otra vez y están colonizando a Puerto Rico en términos armamentísticos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos luchar contra una nación tan maligna? Que volviendo a traerle un ejemplo de lo terrible que son, en Sudán, Clinton, que se cree que era liberal del Partido Demócrata, la única farmacéutica que existía en aquel país, que está lleno de sida, tuberculosis y malaria, y que producía el 50% de los medicamentos del Sudán, Clinton la mandó a que la extinguieran con bombas. Noam, el escritor norteamericano, Noam Chomsky, declaró en un libro que se lo aconsejo lean, que dice 11 de septiembre, que los norteamericanos es una nación terrorista. Es increíble uno cuando lee, conoce y sabe de que no hay manera de que se pueda detener un gobierno que propiamente vive para acumular poder mediante la economía. Ese país tiene ahora mismo un psicópata, ególatra, enfermo sexual, convicto. Y a mí me dio con leer sobre Calígula y Nerón, y para tratar de ver si había algún paralelismo. No hay manera, supera a ambos. O sea, ese señor supera a Nerón y a Calígula, que eso es como decir la locura. Yo
vuelvo y les digo, nosotros tenemos que valorar el enemigo. Los nacionalistas lo hicieron. La sentencia en aquel discurso del 30, de prácticamente hace un siglo, de que estamos en guerra y no nos defendemos, es cierto. El pueblo salva al pueblo. A nosotros nos han desintegrado prácticamente los movimientos políticos. Somos prácticamente grupos pequeños, algunos somos grupúsculos. Y claro, cada uno de nosotros, como Feijóo decía, más vale un águila mirando al sol que un ciento de buitres. Pero no importa, tenemos que hacer que crezca nuestro organismo y nos tiremos a la calle. Pero ya volviendo y dejando y dándole la espalda a esa malignidad de los norteamericanos, yo quiero volver sobre el nacionalismo. Creo que se lo mencioné, en la trilogía de libros de don Ramón Medina Ramírez, que fue un connotado nacionalista, recoge un interrogatorio que le hacen a Ezequiel Lugo Morales, cuyo nombre es el que bautiza nuestra misión del MIN en Mayagüez, y le pregunta, le explica, los policías estaban buscando a los nacionalistas y le estaban tirando tiros por allá por Dulce Labio. Y él le pregunta a Ezequiel, y dígame, ¿por qué usted no corrió cuando yo los tiro? Y él se encara al fiscal y le dice, nosotros los nacionalistas no corremos. Ese fue Ezequiel Lugo Morales, que en el 50 va preso. En el 58 la Junta Estatal, bajo palabra o probatoria, le da una certificación, muere en el 2008, y yo que tengo el documento de ese certificado de liberación, leo que en el enero del 2024 era que Ezequiel estaba fuera de las fauces del sistema. Estuvo prácticamente de una manera u otra como prisionero o fiscalizado por 74 años. Obviamente, él tuvo la gentileza de no aceptarlo y se murió en el 2008. Yo no voy a continuar. Creo que he cumplido con el proverbio hindú. Aprendamos del nacionalismo, aprendamos de esa gesta, y lo que me apena es que todavía no haya habido un historiador en Puerto Rico que le meta mano a escribir la verdadera historia del nacionalismo en Puerto Rico. Se sorprende uno cada vez que lee el fraccionamiento de artículos y libros sobre el nacionalismo. Hace falta libros o tomos para que esta generación nuestra se salve, no solo de la contaminación de los americanos, sino de lo que verdaderamente han tratado ellos de hacer, que es prácticamente hacer que abandonemos nuestra cultura, nuestro idioma, y esos son otros temas que podemos tratar en alguna otra ocasión. Muchas gracias, compañeros. Gracias al compañero y hermano Ángel García Troche. Ya básicamente estamos a terminar el acto. A mí me gustaría, con el permiso de ustedes, aquí tenemos varios familiares de los compañeros que están en esa tarja.
y quisiera que esos compañeros estuvieran cuando se va a izar la bandera nacionalista con el compañero José Castillo. Carlos Ulises Pavón. Neji Muñiz Muñiz. Y José Pepe Cruzado. Gracias. Dame la bandera. Pablo, yo quisiera que tú hicieras la de Puerto Rico. Ramón Piscini, quisiera que estuvieras con el hermano. Y Ricardo Pared, vente Ricardo. No es que yo te acompañe a ti, tú me acompañas a mí. Al momento de que se vayan izando las banderas, vamos cantando el himno. Y luego vamos a pasar a comernos algo, a compartir. Hay un poquito de música, hay algo de poema y hay una sorpresa que no la voy a compartir en estos momentos por crear el interés, pero no se vayan porque realmente es bien importante lo que le vamos a mostrar. Así que van a tener un privilegio que ni en Jayuya ni en Ponce se ha descubierto lo que se descubrió hace unos días aquí. ¿Está bien? Bueno, pues vayamos a... Y les dejo saber que es el año donde más compañeros han respaldado esta actividad. Nosotros, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, somos herederos de esta actividad. Hace 13 años, Gilberanio Ramos Cancel nos pasó ese batón cuando Gil se enfermó y luego falleció. Y el día que no estemos, el juramento que tenemos que hacer es que tiene que haber una continuidad. Tiene que haber una continuidad. Vamos a izar las dos banderas. La bandera del Partido Nacionalista, Ejército Libertador de Puerto Rico, y la bandera de Puerto Rico, que defendió con sangre, sudor, lágrimas y bajo fuego el nacionalismo. Cantemos el himno. Despierta, borinqueño, te han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad. Nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa
ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva!